O sea, tú estás hablando de la historia de un país ajeno que evidentemente no entiendes y no conoces, pero como el Internet y el libre mercado es tan generoso, te lo permiten. En 1973 ocurrió el golpe en Chile. ¿Ya? El gobierno de Unidad Popular siempre estuvo amenazado por la violencia política y tan pronto como Allende fue electo, el movimiento de extrema derecha Frente Nacionalista De extrema derecha, ¿ya? Patria y Libertad comenzó a cometer atentados. No, los atentados ya venían, porque como ya hemos dicho muchas veces, había grupos que eran terroristas, que eran de izquierda, financiados por la KGB, entrenados por Cuba, que estaban generando caos, porque ellos no creían en la vía chilena al socialismo, como decía Allende. Eran grupos que estaban a la izquierda de Allende, que eran terroristas, y que ellos lo que creían era en la lucha armada hacia el comunismo. Eso es lo que pasaba. Y había grupos que reaccionaban, como el de Patria y Libertad, a esos grupos terroristas. Allende nacionalizó el cobre y otros sectores estratégicos y por lo tanto las multinacionales de Estados Unidos, sorpresa, apoyaron a diferentes sectores para que se pusieran en huelga y así desestabilizar el país. No. Allende estatizó empresas, sí. ¿Las huelgas se dieron porque había descontento de Estados Unidos? No, las huelgas se dieron porque había hambre, porque no había producción, porque justamente a Allende se le ocurrió la fantástica idea de estatizar empresas y pasárselas a sus amigos, a los conocidos, a los trabajadores, para que ellos produjeran. Y como ¿por qué van a saber producir? Entonces la producción se fue a la mierda, empezaron las huelgas, porque el país se fue a la cresta. No tiene nada que ver Estados Unidos con la huelga. De hecho, Estados Unidos invirtió $8 millones contra el gobierno de Unidad Popular. ¿Y $8 millones es mucha plata? Con $8 millones Estados Unidos generó 1000% de inflación, desempleo del 40%, pobreza, todo eso con $8 millones. Y por eso la dictadura ¿Cuánta eficiencia? de Pinochet es uno de los mejores ejemplos para ver la intromisión de Estados Unidos en la política interna de los países de América Latina. Eso es cierto, Estados Unidos tiene una tendencia de entrometerse de alguna forma en conflictos internos porque Estados Unidos tiene una política exterior que tiene mucho que ver con la geopolítica y de los poderes y de los contrapesos en el mundo. Entonces, como en Chile y en otros países de América Latina había mucha intervención de parte de la KGB en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos también intervino en Chile, pero es a raíz de lo otro, no es porque sí. Siempre que ha habido movimientos transformadores, ahí ha estado el poder imperialista para promover golpes y dictaduras. Afortunadamente, o sea, menos mal. Gracias, si eso es así, si es como tú dices, la mayoría de los chilenos estamos agradecidos de eso. Gracias por intervenir, gracias por no dejarnos solos ante la debacle socialista. Gracias. Pinochet, una vez en el poder, aplicó el terrorismo de Estado para promover la idea de que el pueblo se mantuviese alejado de la política. Y tal fue la represión que hasta cierto punto lo consiguió. Y esta sigue siendo una idea muy presente en la cultura política chilena. ¿Consiguió ordenar la zorra que había? Sí, bastante. Consiguió que, por ejemplo, desarmar los sindicatos que tenían la zorra en el país, porque los sindicatos lo que hacían era tomarse las empresas. Se las tomaban y ya. Y como el Estado obviamente estaba a favor de los sindicatos, los empresarios no tenían cómo recuperar sus empresas. Entonces, sí, había que limpiar eso, por supuesto. No justifico que haya habido, no sé, torturas y desapariciones ni nada, pero sí usar la fuerza del Estado, la fuerza legítima del Estado para reponer el orden, sí. Sin ir más lejos, solo 1 de cada 4 personas se interesa por el golpe. El 44% piensa que fue justificable y el 41% de los jóvenes afirma saber poco o nada de la dictadura. Mira, o sea, tú misma estás dando los datos. El 44% de las personas que vivimos en este país, no en España, justificamos el golpe porque entendemos el contexto, porque entendemos que aunque fue una situación de mierda, era absolutamente necesaria porque la alternativa era mucho peor, básicamente. A pesar de que no ha pasado tanto tiempo.
Y viendo esto nos sorprende el ascenso de la ultraderecha, una ultraderecha que reivindica la dictadura, que reivindica a Pinochet como un estadista que reconstruyó el Estado, que desarrolló la economía. Bueno, yo no se lo atribuyo o no se lo atribuiría directamente a Pinochet. Pinochet no era un economista, no sabía de economía, pero cuando vino Milton Friedman y le dijo a Pinochet que había que aplicar la terapia de shock, Pinochet tenía dos alternativas: decir que no y seguir con su visión, que era más bien estatista respecto de la economía, o abrirse a la idea que le estaba dando Milton Friedman y aplicar el shock. Y gracias a eso, si bien fue muy duro los primeros años, gracias a eso se pudo liberalizar la economía y se produjo el milagro económico en Chile, que pasó de ser el país más pobre de América Latina al más rico de América Latina en menos de 30 años. A pesar de que lo único que hiciese fuese convertir a Chile en uno de los países más desiguales. No, eso primero no es verdad. Chile en el ranking hay formas de medirlo, es aproximadamente el número 20 y algo respecto de la desigualdad, pero no solo eso. Yo te voy a mostrar, voy a hacer una pequeña pausa para mostrarte que no es solo la desigualdad lo que mide la OCDE, porque la OCDE también te puede medir, por ejemplo, la movilidad social. Como tú puedes ver en este video, en esta publicación, aquí puedes ver que la movilidad social, según la OCDE, en Chile, las familias de bajos ingresos tienen mayor probabilidad de escalar socialmente, porque según la propia OCDE, Chile es uno de los países con mayor movilidad social. Un hijo de una familia de bajos ingresos tiene mayores probabilidades de escalar al 25% más acomodado de la población de Chile. O sea, es mucho más probable que en Chile alguien de escasos recursos llegue al 25% más rico que, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto también es de la OCDE, o esto no vale, o esto no lo dicen. Chile y España se parecen mucho. La ultraderecha y la derecha son muy cercanas al legado de las dictaduras militares de nuestros países y siempre han apostado por la ignorancia, ¿no? Por no tener memoria, no tener conciencia, no conocer la historia de nuestro propio país. O sea, tú estás hablando de la historia de un país ajeno que evidentemente no entiendes y no conoces, pero como el internet y el libre mercado es tan generoso, te lo permiten. Ahora, tu presidente Pedro Sánchez, que es socialista, lo que quiere es prohibir que haya mentiras, o lo que él y su gobierno determine como mentiras, en redes sociales. O sea, tú no podrías estar diciendo estas hartas estupideces con las leyes que tu presidente socialista le gustaría impulsar. Y hay un poder mediático, propagandístico, político muy fuerte, que eso es lo que promueve la ignorancia. Pero como decía Allende, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Ay, pero qué bonito! Siempre hablan además del tema de los medios de comunicación. Yo estoy cansado de decirlo. No hay una concentración de medios en el día de hoy. O sea, no lo hay. No hay una época en la humanidad donde haya sido más fácil tener un medio. Esto es un medio de comunicación. Chico, grande, lo que tú quieras, pero esto es un medio de comunicación. Tu TikTok es un medio de comunicación. ¿Dónde está la concentración de los poderosos y que no te dejan eso, que solo los grandes medios corporativos pueden tener prensa? Eso es falso. En Argentina están creando más miseria para las clases trabajadoras y los jubilados. Bueno, por supuesto, también hablando de Milei. Y es que el proyecto de desguazar el Estado por la libertad supone beneficiar al 1% más rico del país y a las multinacionales a costa del bienestar del pueblo argentino. No, de hecho lo que están haciendo es intentar, lo primero que hicieron en Argentina fue generar superávit fiscal para poder dejar de imprimir y bajar la inflación. La inflación es directamente la persona más beneficiada, es la persona más pobre, no la persona más rica. El proyecto de desguazar el Estado de Milei se ha aprobado esta semana en la Cámara de los Diputados y ahora pasará por el Senado. Pero lo que ya se ha aprobado en un primer paso es dar más poderes a Milei para que pase medidas por decreto, es decir, sin debate en el Parlamento.
No, no, amiga, no. La ley bases que pasó al Senado, justamente una de las cosas que no aprobó, que estaba en la ley, pero que no se aprobó, fue la de que pudieran hacer las cosas por decreto. Cada propuesta que va a impulsar mi ley tiene que pasar por el Congreso. Esa es la razón por la cual mi ley todavía no puede bajar impuestos. Si fuera como tú dices, mi ley ya podría haber bajado impuestos. No lo hace porque no tiene la facultad, porque necesita que eso pase por el Congreso. Entonces, mientras tanto, lo que sí puede hacer es bajar la regulación. Entonces, le dice a las empresas, bueno, como no te puedo cobrar menos impuestos porque no está en mi poder, lo que sí puedo hacer es que te salga más barato. Contratar, despedir, crear una empresa, cerrarla. ¿Entiendes? Eso es lo que está haciendo mi ley. Pero por ningún motivo mi ley puede hacer cosas por decreto. Y para que siga cerrando organismos públicos y privatizando las empresas estatales. Esa es la idea, porque en Argentina el 80% de la población, el 83% para ser más exacto, estaba viviendo a costa del 17% que es productivo. Entonces lo que está haciendo mi ley es lo que fue elegido, lo que fue mandatado para hacer. La gente se cansó del socialismo y le dijo, mira mi ley, ok, te la doy. Ahí tienes mi voto, achícame el Estado, échame a todos los ñoquis, échame a los zánganos que viven a costa nuestra, volvamos a ser un país normal. Está haciendo lo que el pueblo le dijo que hiciera. Y entre los organismos públicos que pueden cerrarse y desaparecer se incluye el Banco Nacional de Datos Genéticos, que contiene datos sobre los desaparecidos en la dictadura y los bebés robados que buscan las abuelas de la Plaza de Mayo. A ver, eso es un tremendo invento. Los ASAN tienen archivos por todas partes y lo que tienen es un centro que es como si fuera una especie de ministerio lleno de funcionarios públicos para investigar actas de nacimiento y cosas así. En un país con 60% de pobres. 60% de pobres están financiando edificios llenos de burócratas para estar mirando estas actas de nacimiento que no tienen además ningún resultado. Entonces, no, loco, basta. A todo esto también se incluye bajar los impuestos a las grandes fortunas y amnistía para evasores fiscales. No. Como ya dije antes, él no puede bajar impuestos por ley, no tiene las atribuciones, pero lo que sí puede hacer es, está dentro de su ley bases, es decir, que las grandes empresas extranjeras que quieran venir a invertir a Argentina van a tener un beneficio fiscal por los próximos 30 años. Que es lo mismo que se hizo en Chile, con las autopistas y con todas las empresas que se privatizaron o que se licitaron. Entonces le está diciendo a las empresas de afuera, como no puede bajar los impuestos a las empresas que están hoy bajo el régimen, está inventando un nuevo régimen para empresas extranjeras que vengan a invertir a Argentina y generen riqueza, empleo, todo lo que ustedes no saben hacer. Lo típico, ¿no?, de los ultraderechistas. Mientras que se pretende pasar una reforma laboral que siga pisoteando los derechos de los trabajadores en medio de una crisis, facilitando los despidos. A ver, yo creo que no hay un país en el mundo donde los trabajadores tengan más beneficios laborales. Para que te hagas una idea, cuando a un trabajador público, por ejemplo, se va con licencia médica, viene otro trabajador público a reemplazarlo. Y ese trabajador público también se puede ir con licencia y viene otro trabajador público. Entonces, la gente en Argentina está financiando con sus impuestos no un trabajador público, no dos trabajadores públicos, sino que 3 trabajadores públicos. ¿Entiendes cómo esto no funciona? ¿No hay manera de que esto funcione? Además, cuando un empresario quiere, que puede ser una pyme, quiere despedir a un trabajador porque no le funciona o porque no tiene plata, le tiene que pagar, pero la vida en impuestos, en multas, porque no se puede despedir en Argentina. Cuando tú contratas a alguien es como adoptarlo. Y lo que está haciendo mi ley es decir, mira, indemnización un poco por allá, pero un poco menos. Entonces bajó a 1/3 lo que serían las indemnizaciones por año de servicio y todo eso, para que las empresas tengan incentivo a contratar. Lo que ustedes no entienden es que la regulación laboral lo que genera es desempleo, porque nadie quiere contratar a alguien si después no lo puede despedir. Esto es lo que pasa cuando se gobierna para una minoría privilegiada y no para las clases populares y para las mayorías sociales. 56% de aprobación tiene mi ley.
No olvidemos nunca que los gobiernos están precisamente para velar por el bienestar público y de las mayorías. Y esto lo saben muy bien los trabajadores y los estudiantes argentinos, que se están movilizando contra los recortes y para defender la educación pública. Lo que están haciendo es defender su negocio. Pero de nuevo, 56% de las personas están de acuerdo con las medidas de Milei. Esa que tanto odian los ultraderechistas. Y es que de hecho el movimiento estudiantil argentino es histórico, es un ejemplo y ahora mismo está siendo un rayito de luz y de esperanza en medio de este caos de Milei y de los libertarios. Los estudiantes públicos no son un ejemplo para nadie. La universidad pública en Argentina va el decil más rico de la sociedad, no el decil más bajo, van los privilegiados de la sociedad. Y no solo eso, extranjeros que ni siquiera viven en Argentina, solo van a estudiar, a chupar de la teta de la gente que es productiva. Lo que hizo Milei es decir, basta, esto se acabó. Vio la victoria de Boric como una victoria para la izquierda. Y ahora lo que vemos es que el proceso constituyente está quedando en manos de la ultraderecha, una derecha heredera de la dictadura de Pinochet, considerada como una de las más terribles de todo el mundo por las más de 40.000 víctimas entre asesinados, desaparecidos. No. 3.000 víctimas. El dato que hay son 3.000 víctimas, de las cuales 1.500 murieron en combate, pero la dictadura de Pinochet no está ni cerca de ser de las más brutales de la historia y todo eso que dicen, eso es todo mentira. Dos torturados. Y esta derecha de Chile reivindica ese pasado como el mayor logro del país. Es muy preocupante lo que está pasando y la pregunta es ¿por qué? Es que fue el mayor logro del país. Sí, mira, esto puede doler a algunas personas, les puede parecer mal, pero es el hito histórico que cambió la historia de este país. Este país siempre fue un país pobre. Siempre fue un país de media tabla hacia abajo. Y con Allende llegó incluso a ser el más pobre. Entonces, el hecho de que hayan sacado a Allende y que hayan incorporado medidas liberales a través de los Chicago Boys, es mérito del gobierno militar. Tú le puedes decir dictadura, le puedes decir gobierno, le puedes decir como tú quieras, pero eso es un hecho indesmentible. ¿Ya? Les puede doler, les puede parecer mal, pero es la verdad. No hay un hecho, un hito en la historia de Chile, por lo menos en la historia más reciente, que sea más relevante que ese. Creo que hay dos claves, aunque me gustaría que todos los chilenos que veis el vídeo nos contéis vuestra perspectiva, cómo lo estáis viviendo desde allí. Pero yo diría que, en primer lugar, lo que es evidente es que el gobierno ha decepcionado a sus votantes porque no ha habido cambios significativos. Esto el típico zurdo llorando porque Boric no ha sido más zurdo de lo que ya es. Este gobierno venía del estallido social, de unas movilizaciones masivas que reclamaban la ruptura con el modelo neoliberal que se implantó durante la dictadura. Yo ya pierdo la noción de lo que esta gente cree que es neoliberal. Todavía no entiendo bien qué es neoliberal. Y que hizo de Chile el país más desigual de la OECD, a pesar de que la propaganda diga que el neoliberalismo lo que hizo fue desarrollar la economía. Y claro, cuando tú tienes un país que es muy pobre, son todos iguales. Cuando tú tienes un país que se empieza a desarrollar, hay ciertas personas que empiezan a ascender y eso genera desigualdad. Pero eso es mejor que ser todos igualmente pobres, ¿o no? El gobierno no ha podido desarrollar un programa rompedor en este sentido, aunque es cierto que lleva poco tiempo, pero lo que ha hecho ha sido decepcionar a mucha gente. El hecho de que no haya podido llevar a cabo un programa más ambicioso creo que se debe en parte a cómo se ha definido el debate público, y es que ha sido la derecha la que ha definido la agenda, poniendo en el foco los temas en los que la derecha se siente más cómoda. No, de hecho la derecha es igual de inoperante que la izquierda en este país. Entonces, los temas se impusieron solos por la realidad, porque empezaron a matar compatriotas todo el tiempo. Empezamos a ver todos los fines de semana que matan 20 personas, que aparecen cuerpos desmembrados por ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, empezamos a ver que hay desempleo, que no hay trabajo, que las empresas quiebran, que los precios suben. Y eso se impuso solo. Eso no es mérito de la derecha. Como es, por ejemplo, la delincuencia. Y esto es una gran lección, no solo para la izquierda chilena, también para la española, ahora que vamos a tener elecciones. A ver. Y es la siguiente: no le compréis el marco ideológico a la derecha, no aceptéis su agenda como la agenda válida en la que moverse, porque en el marco de la derecha ganará siempre la derecha.
Claro, porque la delincuencia es parte del marco ideológico de la derecha, no es real, es un marco ideológico. Anda a lavártela, pero sal de acá. Sucede muchas veces que partidos de izquierda se ponen en el centro para intentar ganar los votos de unos de otros, y lo que pasa es que pierden, porque lo que hacen es decepcionar a sus posibles votantes de izquierda. La mayoría progresista, tanto en Chile como en España, lo que queremos es ver partidos comprometidos al 100% con las demandas que hay desde la ciudadanía. Y lo que queremos son políticas ambiciosas y cambios reales. Y cuando hay discursos tibios, lo que se crea es desafección. La desafección lleva a la abstención. La abstención en la izquierda lleva a la victoria de la derecha. Bueno, afortunadamente ustedes son minoría, eso me deja muy tranquilo. El progresismo yo espero que ya esté de retirada, así que en realidad lo que ustedes quieran como progresistas, como que nos da un poco lo mismo.